Hoy vamos a desarrollar una perspectiva a dos puntos de fuga. Estamos trazando el plano de cuadro. Antes de trazar el plano de cuadro, tenemos que ubicar la planta o el objeto que queremos realizar, la perspectiva. Tenemos que ubicar qué vista queremos realizar. Ahora trazamos la línea de horizonte, medimos unos 70, tenemos la línea de tierra, unos 70 a una altura promedio de una persona, ¿no? Anotamos plano de cuadro, línea de horizonte, línea de tierra y sus abreviaciones. Trazamos un eje auxiliar perpendicular a estas rectas. En el mismo eje ubicamos el observador en planta. Generamos un ángulo de visión a 60 grados, un ángulo de visión admisible, que también nos ayuda a determinar el tamaño de la perspectiva. Posteriormente encontramos los puntos de fuga. Para encontrar los puntos de fuga debemos trazar rectas paralelas por nuestro observador en planta que nosotros disponemos. O sea, nosotros podemos ubicar el observador, ¿no? Como hemos visto. En este caso estamos trazando una paralela por nuestro observador en planta. Luego sacamos otra paralela de la otra recta y llevamos hasta el plano de cuadro. Trazamos perpendicular el punto que encontramos hasta cortar nuestra línea de horizonte. Encontramos el punto de fuga 1. El siguiente paso nos permite encontrar el punto de fuga 2. El mismo proceso de paralelas, ¿no? De llevar paralelas hasta el observador en planta. El siguiente paso es para encontrar la línea de medidas con una línea celeste. Vamos hasta el plano de cuadro y de la misma forma bajamos perpendicular. Esta línea auxiliar puede ir sin límite, se puede bajar más, depende, el proyecto puede tener diferentes pendientes, positivas y negativas. En la línea de medidas vamos a trazar justamente las alturas, verificamos el nivel del ingreso principal está a 90 centímetros, entonces a partir de 90 centímetros medimos las alturas de nuestro volumen o del proyecto del edificio de la CAF del arquitecto Juan Carlos Calderón. Trazamos unas rectas auxiliares con esas alturas que encontramos para poder encontrar los límites de ese volumen. El proceso es el mismo, ¿no? Llevar desde nuestro observador en planta hasta cortar el plano de cuadro y perpendicularmente bajamos para cortar esas rectas auxiliares que hemos encontrado en el proyecto del arquitecto Juan Carlos Calderón, que destaca en este proyecto, ¿no? Es un paño liso, entero. Remarcamos y proyectamos con el primer punto de fuga, con el punto de fuga 1, encontramos esos paños, pero vamos a verificar esos detalles, si existe algún detalle especial o estamos trabajando correctamente, ¿no? Entonces creo que todo está perfecto, hemos entendido que ese paño está más atrás del volado, el vidrio está un poquito más atrás, o sea, hay una profundidad en ese lugar, ¿no? Unos elementos que van a tener sombra cuando hagamos ya la técnica. Seguimos con el proceso, trazamos las líneas auxiliares, encontramos ese paño, luego fugamos directamente con nuestro punto de fuga 1, encontramos ese punto y vamos a fugar con el punto de fuga 2. Tenemos una diferencia de nivel entre lo que es el acceso principal y el auditorio. Ahí podemos verificar los niveles. La diferencia de nivel es 54 centímetros y no es 90 centímetros.
Verificamos con una línea de medidas. Con una nueva línea de medidas podemos encontrar la altura de los peldaños. Esas rectas auxiliares y nos damos cuenta que la recta de los peldaños del exterior, antes de entrar al edificio, no son paralelas a ninguna recta del volumen. Por lo tanto, tiene otro punto de fuga. Como este punto de fuga está fuera de nuestro cuadro, podríamos encontrar ese punto de fuga, pero en este caso vamos a trabajar con las líneas de medidas y vamos a encontrar los puntos necesarios para no demorar en ese detalle, ¿no? Esos detalles son los inconvenientes de estas perspectivas, de esos puntos de fuga que a veces se encuentran fuera de nuestro cuadro de trabajo. Para subsanar esos inconvenientes, trabajamos con diferentes líneas de medidas, que es una opción también para poder desarrollar este tipo de perspectivas. Continuamos con el ejercicio. Entonces, las proyecciones que estamos haciendo es para encontrar las alturas en las gradas, las distancias que tienen las huellas, para, además, en ambas caras de la jardinera estamos armando las escaleras, ¿no? Esos peldaños, perdón, para poder juntar esas líneas que encontramos, esos puntos, y encontramos esas rectas que estamos trazando uniendo esos dos puntos, ¿no? Para poder encontrar los peldaños. Porque el punto de fuga, recordemos que no hemos encontrado porque está fuera de nuestro cuadro de trabajo, está a una distancia X, por lo tanto estamos haciendo este ejercicio con diferentes líneas de medidas. Ahora estamos encontrando el tercer punto de fuga. Hay rectas que no son paralelas al volumen general y esa recta que es del volumen que está al extremo, tiene un ángulo distinto, entonces encontramos su punto de fuga de ese ángulo. De la misma forma, proyectando paralela hasta nuestro observador, llevamos al plano cuadro, bajamos esta línea de horizonte y encontramos el punto de fuga, ¿no? Entonces, ese volumen también hay que recordar que está fuera, está al límite en realidad del ángulo de visión, del ángulo admisible de visión. Por lo tanto, ese volumen se deforma, está en primer plano además y se va deformando, va creciendo desproporcionalmente. Ese volumen que está al fondo, que lo vemos en el libro, verificamos cómo son los detalles, se nos está desproporcionando. Nosotros determinamos si vamos a llegar a un máximo detalle o lo dejamos inconcluso. Luego de concluir esta etapa del fondo, o sea, lo que está fuera del ángulo de visión, continuamos con el volumen principal, que está al acceso de las oficinas, el volumen más elevado. Sacamos la línea de medidas. Recordemos que está sobre 90 centímetros, medimos 11.8 centímetros. Proyectamos al punto de fuga 2, al punto de fuga 1 y nos damos cuenta que hay un error en la altura. Bueno, ese error lo vamos a subsanar más adelante. Tenemos que continuar porque estamos ya en etapa final del proyecto, estamos terminando la perspectiva y se trata de eso, ¿no? De corregir en el proceso también. Estamos intentando corregir, pero bueno, luego vamos a verificar el corte, vemos el volumen y ya hemos modificado, sí, evidentemente en el corte hemos verificado esa altura. Continuamos la perspectiva con los 5 volúmenes que están en el acceso, sacamos la línea de medidas de esos volúmenes porque están todos paralelos, medimos la altura, ponemos en nuestra línea de medidas las alturas a partir de los 90 centímetros y encontramos cada volumen, verificamos el dibujo, la foto y pues vamos a encontrar punto por punto, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que el proceso de la perspectiva nos puede servir para un proceso de diseño.
Si nosotros dominamos este método, nos ayuda mucho en el proceso del diseño. No necesitamos armar todos los puntos, ¿no? Acá todavía estamos armando varios puntos, pero podríamos armar solamente estos dos volúmenes y nada más. Lo demás podemos nosotros ambientarlo. Estamos verificando un par de medidas, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora estamos llegando a concluir la perspectiva con esos volúmenes y luego la jardinera y elementos complementarios como el muro perimetral y quizás algún volumen que está muy próximo, que puede ser el vecino, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata la perspectiva. Y quiero aclarar acá en esta perspectiva que los planos con los que estamos trabajando son planos que han desarrollado en la materia de exposición 3 y taller. Yo doy esas dos materias, hemos trabajado construyendo estos proyectos eh, con el permiso del arquitecto Juan Carlos Calderón en su momento. Él estaba muy contento con este trabajo, ¿no? Él lo pudo ver, el proceso, pero no pudo ver el final. No pudo ver cómo hemos concluido. Ya se ha concluido ese trabajo de reconstrucción. Sin embargo, todavía estamos viendo que hay algunos detalles que hay que verificar, ¿no? Son detalles. Que la elevación no está coincidiendo con la elevación, por ejemplo, con el corte, perdón, ¿no? Esas alturas lo verificamos y ya está. Estos proyectos se han reconstruido desde cero, ¿no? Pensábamos que el arquitecto Juan Carlos Calderón nos iba a proporcionar algunos planos, pero él nos decía que todo estaba en un depósito y no era muy factible. Y decidimos hacerlo desde los libros y desde las imágenes que podíamos encontrar en internet y verificar las obras, las que se podían medir, por lo menos por el perímetro, esas sí las hemos podido hacer. Ese trabajo creo que es muy valioso y eso es lo que tenemos y nos está ayudando para hacer estos ejercicios. También quiero decir que las técnicas que podemos hacer con este dibujo son varias, ¿no? Este dibujo lo tenemos que guardar y podemos hacer muchas perspectivas. Y es lo que vamos a hacer. Y les agradezco y esperemos que lo puedan ver el siguiente video. Gracias.